tal? Mi nombre es Juan Manuel Martínez Rivera y les voy a presentar mi tema de tesis, análisis de los efectos de sitio de sismos corticales en el eje neovolcánico. Mi asesor es el maestro en ciencias Luis Francisco Pérez Moreno. Primeramente, como parte de la introducción, veremos varios trabajos que se han realizado en México y en otros lugares del mundo referentes a nuestro tema de investigación. Lo siguiente será presentar las motivaciones que han llevado al desarrollo de este proyecto y la fundamentación teórica. Después será un análisis de la hipótesis propuesta. Se presentarán los objetivos general y particulares y finalmente la metodología a seguir. Como primera mención, en el 2016, Barrientos y Castro analizaron registros de 92 sismos ocurridos en el Golfo de California. Y mediante la técnica HBCR obtuvieron amplificaciones que van de 1.5 hasta 13 veces. Y también adquirieron un dato muy interesante. Encontraron que el incremento de los factores de amplificación es proporcional respecto de la magnitud registrada. A mayor magnitud, mayores los factores de amplificación. En el 2018, Shang y otros aplicaron la técnica SSR para analizar registros de aceleración del sismo de Wenchuan, China, el cual tuvo una magnitud de 8 grados. Aquí descubrieron que las amplificaciones son diferentes dependiendo de la ubicación de la estación. Vinola y otros aplicaron las técnicas HBCR y SSR a registros del sismo de 2016 en Italia. La ciudad de Pescara de Tronto y Vichano se localizaron a una distancia similar del epicentro de tal evento. A pesar de esto, hubo grandes diferencias de daños. De acuerdo a su estudio, esto fue a causa de los contrastes de impedancia, es decir, a las diferencias en la estructura geológica del suelo de una ciudad a la otra. Bueno, este estudio tiene ya algunos años, sin embargo es importante mencionarlo, ya que tiene una gran relación con nuestra investigación. En el 2014, Clement y otros analizaron los efectos de sitio en el eje neovolcánico y aplicando la técnica HBCR encontraron que sí hay variación a causa de la ubicación de la fuente. No obstante, el número de registros analizados fue pequeño, de 82, y solo se usó una técnica de análisis. En nuestro proyecto se plantea el análisis de los efectos de sitio en el eje neovolcánico por medio de dos técnicas, HBCR y SSR, aplicándolas a un gran número de datos. Esto nos brindará un mayor grado de confianza de nuestros resultados. Y la variación de los efectos de sitio en la zona se ilustrará por medio de mapas de contorno en términos de la frecuencia fundamental de vibración y el factor de amplificación. Ahora, si observamos la imagen, cuando una onda sísmica se propaga en el suelo, va de un estrato 1, digamos que es un suelo rocoso, con una densidad P1 y velocidad de propagación V1, a un estrato 2, un suelo blando, con una densidad P2 y velocidad V2. Una parte de la onda puede ser reflejada y otra parte transmitida. La manera en cómo se reparte la energía transportada por la onda depende de los coeficientes de reflexión y transmisión, y esto a la vez depende de la impedancia en cada estrato. Entonces, debido a las grandes diferencias en las propiedades de un suelo rocoso a un suelo blando, es claro que cuando una onda pase a través de estos medios, esta sufrirá alteraciones ya sea en su amplitud o velocidad de propagación. En base a lo anterior, y observando en el mapa que las características geológicas son diferentes de un sitio a otro, se espera que los efectos de sitio también sean variables de un lugar a otro y que además tengan un impacto importante. Respecto a las técnicas de análisis, Nakamura estableció que se pueden determinar las características dinámicas del suelo a partir del análisis de microtremores superficiales. Y Borchardt encontró que hay marcadas variaciones en amplitud que están consistentemente relacionadas con el entorno geológico del sitio del registro. Es importante recalcar que los métodos a emplear nos permiten estimar algunas propiedades dinámicas del terreno como son la frecuencia natural, la rigidez, los contrastes de impedancia, etc. Estas características no son visibles con la geología superficial y se requeriría de una gran inversión monetaria para hacer sondeos y obtenerlas. Por todo lo anterior, se ha planteado la siguiente hipótesis. Por medio de técnicas basadas en las relaciones espectrales e interpolación espacial, se determina la variación de los efectos de sitio observados a lo largo del eje neovolcánico, asociados a la ocurrencia de sismos corticales regionales en términos de la frecuencia fundamental de vibración y la amplificación del movimiento del terreno. Analizando, se tiene como variable independiente las características geológicas del eje neovolcánico,
Y las variables dependientes son la frecuencia fundamental de vibración, la amplificación del movimiento del terreno y la variación de los efectos de sitio. La variación de los efectos de sitio se presentará en términos de las otras dos variables dependientes. Para probar o refutar la hipótesis, se ha planteado el siguiente objetivo general: analizar la variación de los efectos de sitio en el eje neovolcánico durante sismos corticales por medio de mapas de contorno en función de la frecuencia fundamental de vibración y la amplificación del movimiento del terreno, a partir de técnicas basadas en relaciones espectrales e interpolación espacial. Y los objetivos particulares son los siguientes: analizar la distribución espacial de registros instrumentales de sismos corticales ocurridos en la zona de estudio, determinar los efectos de sitio en la zona de estudio mediante la técnica HBCR, determinar los efectos de sitio mediante la técnica SSR, analizar la variación espacial de los efectos de sitio en la zona de estudio a través de mapas de contorno. Ahora, en el diagrama de flujo observamos de manera resumida la metodología a seguir para cumplir con cada uno de los objetivos. Esta está dividida en 4 etapas. La primera etapa básicamente es obtener bases de datos y registros instrumentales de sismos ocurridos en la zona de estudio. La etapa 2 es aplicar la técnica HBCR a cada registro para obtener y analizar la frecuencia fundamental de vibración y el factor de amplificación. La etapa 3 es aplicar la técnica SSR a cada registro para obtener y analizar F0 y A0 y comparar los resultados con lo obtenido en la etapa anterior. Y en la etapa 4 es obtener mapas de contorno. Como ya lo mencioné, en la etapa 1 se obtendrán bases de datos de eventos sísmicos ocurridos en la zona de estudio. Estas serán recabadas de diferentes dependencias como el Servicio Sismológico Nacional, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de centros de investigación como el Centro de Geociencias, del CENAPRED, etc. En la tabla observamos diferentes estaciones que pertenecen al Servicio Sismológico Nacional. Cada una tiene un código, una ubicación en coordenadas geográficas, su ubicación por estado, entre otras características. Para cada estación se tendrá una base de registros de eventos sísmicos ocurridos en la zona de estudio como la que se muestra. Y para cada sismo se tendrá su magnitud, su ubicación, la profundidad a la cual ocurrió el evento, fecha y hora, y la distancia entre el epicentro y la estación en kilómetros. En esta misma etapa se obtendrán los registros instrumentales de sismos para cada evento que se encuentra en la base de datos. El tipo de archivos que se obtienen es .sac. Es un sismograma que representa el movimiento del suelo en un lapso de tiempo. En el eje de las abscisas está el tiempo y en el eje de las ordenadas la amplitud. Tiene 3 componentes, una horizontal, este-oeste, y 2 verticales, norte-sur y z. Teniendo los registros instrumentales, sigue la etapa 2. Aquí se aplicará la técnica HBCR a cada registro. Este método fue desarrollado por Nakamura en 1989. En pocas palabras, consiste en hacer una relación numérica entre el componente medio horizontal y los componentes medios verticales, aplicando la ecuación mostrada. Para hacerlo en el programa de análisis GeoPsy, hay que seguir una serie de pasos e ingresar ciertos parámetros, cuyos valores han sido asignados de acuerdo a las recomendaciones de varios investigadores. Primeramente hay que hacer una corrección de línea base y se quita la tendencia a cada registro. Después se aplica un filtro Butterworth de 4 polos no causal, de intervalo de 0.1 a 30 Hz. Se aplica la transformada de Fourier para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Lo siguiente es hacer un proceso de suavizado a cada uno de los espectros mediante el filtro Konomachi, y finalmente se aplica la técnica HBCR. En GeoPsy se obtienen gráficas como la que se muestra, la relación HBCR en el eje Y y la frecuencia de vibración del sonido Hz en el eje X. Después de analizar un gran número de datos para una misma estación, obtendremos el promedio de los resultados para graficarlos, y a partir de aquí hay que identificar la frecuencia fundamental de vibración. Esto será de acuerdo a las recomendaciones de Barr y Xu. Cabe señalar que con este método no se obtiene un factor de amplificación confiable, sin embargo se tomarán las curvas obtenidas como referencia para compararlas con los resultados obtenidos mediante la técnica SSR. La siguiente etapa es aplicar la técnica SSR. Esta fue presentada en 1970 por Borcher. Básicamente, esta técnica aplica una relación numérica de la amplificación del movimiento sísmico obtenida en un terreno sobre sedimentos respecto a la amplificación para el mismo evento en un sitio de referencia sobre roca.
Para poder aplicar el método SSR, antes que nada será necesario identificar aquellas estaciones sismológicas ubicadas en sitios considerados como roca y suelo blando, esto de acuerdo al mapa geológico presentado por Ferrari y otros. Después hay que identificar los sismos corticales registrados simultáneamente en sitios de roca y suelo blando. El análisis de datos se realizará en el software Dectra. Para cada registro hay que realizar una corrección instrumental en el software SAC. Y para el procesamiento hay que considerar un factor de suavizado igual a 6 y 5% de taper. Aquí se obtendrán gráficas como la que se muestra con la frecuencia en Hz en el eje X y la relación espectral en el eje Y. De estas gráficas se identificará la frecuencia fundamental de vibración como se hizo en la etapa anterior. En este caso se obtiene una estimación precisa y confiable del factor de amplificación, el cual se tomará como la ordenada asociada a la frecuencia fundamental. En la última etapa se compararán los resultados obtenidos con las técnicas HBCR y SSR en términos de la frecuencia fundamental de vibración. Y considerando la ubicación de los resultados, se obtendrán mapas de contorno mediante una interpolación Kriging en el programa software, en términos de la frecuencia fundamental de vibración y el factor de amplificación. Por ejemplo, si observamos la imagen, en nuestro caso se tendrían los factores de amplificación menores en color azul y los factores de amplificación máximos, los más severos, en color rojo. Y bueno, de mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención.